todo quiero darles las gracias a la doctora Marta Olano, presidenta del Consejo Superior, y a los magistrados del Consejo Superior que me invitaron a participar en este seminario. Digo que voy a ser breve porque solamente voy a hacer referencia a dos aspectos. Unas ideas que podríamos denominar de abrebocas a lo que sería el grueso de mi intervención, que va referido fundamentalmente a contarles a ustedes qué está haciendo el Consejo de Estado y la Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia de transparencia y rendición de cuentas. Actividades, programas, en fin, actuaciones que muchos de ustedes conocen porque nos han acompañado en los diversos programas que hemos adelantado desde hace algunos años. Yo creo que un abrebocas es lo siguiente: el gran problema de nosotros los jueces y en el momento actual es la pérdida de la confianza del ciudadano en nosotros. Y esa pérdida de confianza del ciudadano en nosotros está afectando la credibilidad y legitimidad que como autoridades públicas y indiscutiblemente como soporte esencial de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, es necesaria para que nosotros podamos cumplir nuestra función. Si el ciudadano no cree en nosotros, nuestra función, digamos, será inocua. Dentro de ese concepto de confianza, de legitimidad y de transparencia, creo que se inscriben lo que llamamos transparencia y rendición de cuentas. Yo no voy a hablar, digamos, de la definición de esos conceptos, seguramente el profesor Iñaki lo hará, pero yo creo que podemos resumir esos conceptos de transparencia y rendición de cuentas en la siguiente frase. Podemos asimilar rendición de cuentas a responsabilidad, entendiendo por responsabilidad que nosotros como servidores públicos tenemos que dar cuenta de nuestras acciones, que tenemos la obligación de dar cuenta de nuestras acciones, de informarlas y explicarlas, y correlativamente, si tenemos esa obligación, tiene que haber un sujeto, digamos, titular de ese derecho a obtener esa información, que es la ciudadanía. Por eso, en esos términos, podemos decir que en virtud de la rendición de cuentas, nosotros tenemos la obligación de informar a la ciudadanía no solamente nuestro comportamiento como personas, sino nuestro comportamiento como autoridad pública. Por eso es que se habla en el derecho comparado de que la rendición de cuentas tiene dos facetas, una que es la rendición de cuentas individual y la rendición de cuentas individual. Ahora volveré sobre esos puntos, pero creo que puede resumirse en lo siguiente: la rendición de cuentas supone que nosotros tenemos que dar cuenta a los ciudadanos de nuestro comportamiento, de nuestra conducta y de nuestras decisiones, y que la rendición institucional tiene relación no ya con el juez como persona, sino el juez como autoridad pública, como institución. Y el concepto de transparencia también lleva o comporta también una obligación, que es una obligación que se deriva de manera general del artículo 209 de la Constitución. Yo creo que uno puede encontrar el origen de esa obligación en el artículo 209 de la Constitución, que consagra como un principio general de la actividad administrativa y diría yo de toda actividad pública, la publicidad. Por eso la transparencia consiste en la obligación de informar y de dar una información suficiente, relevante y actualizada a la ciudadanía para que ellos puedan ejercer el control sobre nuestras actuaciones. Esos conceptos de rendición de cuentas y transparencias, como lo decía el señor fiscal general, son, digamos, extraños para nosotros, y cuando digo nosotros digo la rama judicial, y son extraños porque nosotros siempre hemos sido primero resistentes al cambio y siempre hemos expandido el concepto de independencia, de autonomía judicial a campos que no tienen que ver nada con la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía concebida en función del ciudadano. En función del ciudadano, ¿por qué? Porque el ciudadano lo que está buscando es que haya un juez, un tercero imparcial e independiente.
En ese sentido es que debe entenderse la independencia y por eso el concepto de independencia no es incompatible con el de rendición de cuentas y de transparencia. Esa garantía que tiene el juez lo obliga a sí mismo a dar cuenta a la ciudadanía, que es, digamos, el titular de ese derecho, de sus actuaciones. Uno puede decir en síntesis que el juez como servidor público y nosotros como funcionarios públicos estamos sometidos al escrutinio público y que en virtud de eso es que debemos explicar y justificar nuestras decisiones y actuaciones, que el público debe tener derecho a conocer y a cuestionar nuestras actuaciones y que además debe permitir de la publicidad una amplia participación de la ciudadanía. Por eso hablamos en materia de rendición de cuentas de dos facetas, la individual. Y fíjense, verá, esto no es de mi cosecha, lo encuentran ustedes en el último informe de la relatora sobre independencia judicial de la ONU del año 2014, donde al referirse a la rendición de cuentas individual y de la obligación que tiene el juez de rendir cuentas individuales, identifica como prestaciones de esa obligación cuestiones tan simples como las siguientes. Primero, que las sentencias deben ser motivadas y comprensibles, porque es que las sentencias están resolviendo el problema de un ciudadano, no de un abogado, no de un técnico, y se considera parte de esa prestación, de esa obligación, que hay que divulgar las decisiones judiciales, que hay que manifestar los conflictos de interés, porque a eso apunta precisamente la imparcialidad y dependencia del juez, y además que no debe participar en actividades que puedan comprometer la dignidad del cargo o comprometer su imparcialidad. Eso tampoco son cosas nuevas, uno puede deducir ese tipo de deberes de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, recuerden ustedes, cuando se refiere a los deberes, a los derechos y a las prohibiciones. Pero la realidad es que a veces se nos olvidan ese tipo de obligaciones. Y cuando hablamos de la rendición de cuentas institucional, estamos hablando de la obligación de divulgar las actividades misionales y de garantizar que la ciudadanía, los medios, la opinión pública puedan vigilar el correcto funcionamiento de los órganos y de las autoridades públicas. Allí hay un campo en el cual tenemos que trabajar mucho porque la relación en general de los servidores públicos y más de nosotros los jueces con la ciudadanía y sobre todo con los medios de opinión ha sido una opinión muy refractaria. Dentro de ese esquema muy simple que les acabo de mencionar, ¿qué ha hecho el Consejo de Estado? Ustedes saben que el Consejo de Estado desde el año 2014 viene comprometido en una política de transparencia y de rendición de cuentas. Política de transparencia y rendición de cuentas que surgió en un encuentro que realizó el Consejo de Estado en la ciudad de Paipa en el año 2014, de donde surgieron varias ideas, entre ellas los programas que denominamos Cultura de Legalidad y programas de transparencia y de rendición de cuentas. De manera general les puedo decir que con fundamento en esos programas el Consejo de Estado ha hecho lo siguiente. Primero, en lo que tiene que ver con la publicidad de las actuaciones. En lo que tiene que ver con la publicidad de las actuaciones, lo que ha tratado el Consejo de Estado es que sus decisiones y sus actuaciones sean lo más públicas posibles y que estén a disposición de la ciudadanía a través de mecanismos de fácil acceso. Lo hace el Consejo porque es consciente que en la medida en que la ciudadanía conozca qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo nuestra conducta, podrá recuperar la confianza que ella tenía en las altas cortes y en general en los jueces, que es, a mi modo de ver, el aspecto más preocupante en esta coyuntura. En el Consejo de Estado estamos convencidos que si el ciudadano no sabe qué hace su juez, para qué le sirve su juez, quién le reconoce sus derechos, no debe defender al juez. Y la manera de que defienda al juez y tenga confianza en el juez es aquella que permite esa publicidad de las actuaciones. Les decía que se había creado esa Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas
comisiones de transparencia y rendición de cuentas que en este momento se han replicado en los diversos tribunales administrativos. La idea nuestra es que la jurisdicción contencioso-administrativa, no solamente el Consejo de Estado, se debe comprometer en un programa de transparencia, de rendición de cuentas y de acercamiento al ciudadano en las regiones, generando a través de esas comisiones de transparencia un espacio, un escenario donde jueces, abogados, ciudadanía, administración pública, a través de un diálogo franco, abierto y sincero, puedan identificar los problemas que se presentan en la práctica judicial y a través de ese mismo mecanismo tratar de solucionar de manera concertada los problemas que se presentan en esa materia. A eso apunta fundamentalmente la réplica de esas comisiones de transparencia y de rendición de cuentas en las regiones, además del ejercicio de rendición de cuentas institucional que desde el año pasado vienen haciendo los tribunales administrativos a fin precisamente de que la ciudadanía sepa qué es lo que pasa en sus tribunales. Muchos de ustedes nos han acompañado en esos ejercicios de rendición de cuentas, lo que nos ha permitido incluso identificar aspectos problemáticos, aspectos contradictorios en la decisión de asuntos entre las diversas tribunales departamentales e incluso con el mismo Consejo de Estado. Nos ha permitido oír a los ciudadanos, las quejas de los ciudadanos, las quejas de la administración pública. Dentro de eso, que fíjense ustedes, es muy semejante a la propuesta que hacía el señor fiscal general de la Nación. Esos programas, dentro de lo que hemos denominado nosotros cultura de legalidad y de acercamiento a las regiones, buscan precisamente que a través de ese diálogo y del conocimiento de nuestras decisiones, la administración pública, que es, digamos, nuestro usuario fundamental, pueda ajustar su conducta, su comportamiento, sobre la base de que al conocer nuestras decisiones voluntariamente las acogerá, lo que evidentemente generará confianza, pero además tendrá otra repercusión en lo que tiene que ver con la demanda de justicia. El Consejo de Estado también adhirió al segundo plan de acción de alianza para el gobierno abierto, el AGA. Ustedes saben que el AGA es una organización internacional creada por una serie de líderes de varios países, entre ellos el presidente Obama de los Estados Unidos, que busca precisamente generar esa confianza en las instituciones públicas. El Consejo de Estado adhirió a ese programa y ha adquirido varios compromisos en relación con ese programa de alianza de gobierno abierto, referido fundamentalmente a la rendición de cuentas. Era lo que les mencionaba la doctora Lucy cuando hablaba del manual de rendición de cuentas. Los jueces no estamos acostumbrados a rendir cuentas, no sabemos cómo rendir cuentas. Por eso, la idea es poder crear, recogiendo la experiencia que se tiene en los tribunales y en el Consejo de Estado, las prácticas, las buenas prácticas, la manera como ellos han rendido cuentas para crear un manual estándar de rendición de cuentas que nos permita darle a conocer a la ciudadanía todos los aspectos que tienen que ver con nuestras actuaciones. En ese mismo marco se inscribe la rendición de cuentas que hizo el Consejo de Estado a principios de este año, que ustedes pueden consultar en la página web de la corporación y donde se hace, digamos, una rendición de cuentas en aspectos institucionales, en aspectos misionales, en aspectos cuantitativos, en aspectos cualitativos, etcétera. Viene adelantando también con la Corporación Excelencia para la Justicia aspectos relacionados con la transparencia de la corporación. ¿En qué campos? En la elaboración de la página web. Si ustedes miran la página web del Consejo de Estado, encuentran que en esa página web del Consejo de Estado desde hace 2 años y ahora con la colaboración de la Corporación Excelencia para la Justicia y la Fundación Iberoamericana de Administración Pública, la FIAP, hemos venido y esperamos que a mediados del mes de noviembre nos entreguen el producto y lo podamos
digamos, implementar, hemos venido trabajando en el diseño y el contenido de la página web del Consejo de Estado, de manera que ella contenga lo que les mencionaba ahora, una información relevante, suficiente, que permita conocer no solamente los aspectos que acabo de mencionar, sino muchos otros que tienen que ver con la actuación del Consejo de Estado. Si ustedes consultan nuestra página, encuentran que allí estamos publicando las actas de las sesiones administrativas, hemos publicado actas de las sesiones donde se tratan asuntos jurisdiccionales que tienen interés público, publicamos la relación de comisiones y permisos de los consejeros de Estado, las convocatorias a sala, las renuncias, las insubsistencias, las hojas de vida, las convocatorias para proveer las vacantes que se presentan en los tribunales y en la corporación. Y estamos en el diseño de los contenidos de la página web con la finalidad de que allí puedan ir incluyéndose otro tipo de informaciones. Verbigracia, un problema que ha generado mucha suspicacia, sobre todo entre los abogados litigantes, es lo que tiene que ver con los conjueces de las corporaciones. Ya en la página web estamos montando el registro de los conjueces, cómo se eligen los conjueces, quiénes son los conjueces, las hojas de vida, etcétera. Lo mismo sucede con los magistrados auxiliares y otros empleados de la corporación que ayudan a la sustanciación o decisión de procesos. En ese punto, ustedes saben que frente a los magistrados auxiliares y ese tipo de empleados, pues no caben las causales de impedimento y recusación. Sin embargo, en el Consejo de Estado, a través de una directiva, dimos instrucciones a los magistrados auxiliares que manifestaran los conflictos de interés que podían presentarse en la atención de los asuntos que les encomendaban los consejeros titulares para hacerlos públicos y garantizar precisamente la transparencia y seriedad que debe haber en la decisión de ese tipo de asuntos. Fíjense que ustedes, a raíz de esta crisis, han encontrado una serie de críticas en lo que tiene que ver con la corrupción de las altas cortes. Y se ha hablado del Consejo de Estado en el sentido de que la corrupción es un secreto a voces. La presidencia del Consejo de Estado, con esos líderes de opinión, se reunió con la finalidad de que concretaran los hechos de corrupción para investigarlos si es que en efecto existían. Y llegamos a la conclusión que no había hechos concretos de corrupción, pero había cierto tipo de prácticas opacas que eran las que generaban la suspicacia en esos líderes de opinión. Por eso se expidió una circular por parte de la presidencia en la cual hablábamos precisamente de esos conflictos de intereses de los magistrados auxiliares, recordábamos la obligación de realizar de manera pública el reparto, el sorteo de conjueces, la publicación de la lista de procesos a despacho para que la ciudadanía supiera el orden en el cual se estaban fallando los procesos. Ustedes saben que una de las grandes críticas es la alteración de los turnos para fallar o decidir, precisamente por eso recordamos esa obligación, la obligación de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas y otra serie de directrices relacionadas con el manejo de la información y las actuaciones judiciales para una mayor transparencia. Otro plan concreto, otra acción concreta en lo que tiene que ver con la transparencia en el manejo de la corporación tiene que ver con los programas de mejoramiento continuo y certificación en calidad. Programa de mejoramiento continuo y de certificación en calidad en el cual se comprometió el Consejo de Estado desde finales del año 2013 por una iniciativa de la doctora Lucillanet Bermúdez, de la sección quinta, y del presidente de ese entonces, el doctor Danilo Rojas, con la finalidad precisamente de buscar el mejoramiento en las actividades misionales. Ustedes saben que uno de los grandes problemas de nuestro sistema judicial es que en cada juzgado, en cada despacho judicial hay distintos procedimientos, hay distintos criterios para resolver los problemas de la práctica judicial cotidiana. A ese aspecto
entre otros, es al que apunta nuestro programa de certificación de calidad, en la medida en que lo que hemos tratado a través de ese programa de certificación es, proyectándolo hacia el futuro, que los procedimientos secretariales, las prácticas secretariales en las diversas secciones del Consejo de Estado y posteriormente, no sé si será una utopía, pero creo que lo podemos hacer en los tribunales administrativos y en los juzgados, podamos unificar procedimientos, prácticas judiciales, etcétera, porque evidentemente eso genera transparencia y confianza en los abogados. Y lo mismo en el campo de las actividades de apoyo o de soporte que existen en el Consejo de Estado, coordinación administrativa, sistema, relatoría, prensa, etcétera. Otro problema que encontramos en lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, lo mencionaba la doctora Lucy, tiene que ver con la sustanciación y adopción de decisiones por parte de la corporación. Una de las grandes quejas, ustedes las han visto en los medios, es la demora del Consejo de Estado en resolver cierto tipo de procesos de cierta complejidad, pero de gran interés para la opinión pública. El Consejo de Estado identificó, digamos, las causas de esas demoras, que obedecen fundamentalmente a dos tipos de problemas. Un problema de orden normativo legal y un problema de orden normativo reglamentario del Consejo de Estado. En esas causas normativas de orden legal identificadas por el Consejo de Estado, viene adelantando el Consejo de Estado un estudio, ya tiene elaborado una propuesta de ajustes a la Ley 1437 con la finalidad precisamente de darle mayor agilidad al proceso. Pongo un ejemplo. Un impedimento de un consejero de Estado en un negocio de sala contenciosa tiene que ir a sala y tiene que ser resuelta por sus 26 compañeros. Ese era un problema de orden práctico que exigía, digamos, un ajuste de orden legal. ¿Cuál? Que ese impedimento lo resuelva el consejero que sigue en turno. Ustedes fíjense que son cosas pequeñas, pero que agilizan de manera muy importante ese tipo de problemas. Lo mismo pasaba en la deliberación de los proyectos de sentencia. Por eso el Consejo de Estado acaba de introducir una reforma a su reglamento para darle mayor agilidad a la discusión de los proyectos a través del reparto de los proyectos de sentencia, del estudio, del debate, etcétera, porque fue otro, digamos, de los puntos donde encontramos algunos problemas. Otro aspecto que tiene que ver con esa publicidad, esa generación de confianza. Una de las grandes críticas que se hacían en la opinión pública era la demora de las altas cortes, entre ellas el Consejo de Estado, para designar o para proveer las vacantes de los consejeros. Apuntando a ese punto, precisamente, el Consejo de Estado reformó el reglamento en lo que tenía que ver con la designación de los consejeros titulares. Y los tiempos para la elección se redujeron de una manera fundamental. Pasamos de tiempos en promedio de 350 días, casi un año, a 150 días. Y en este momento no se veía desde el año 2010, tengo que contarles porque nos complace mucho, el Consejo de Estado está conformado por sus 31 consejeros. Desde el año 2010 no estábamos los 31 consejeros, lo que muestra que esas reformas del reglamento apuntan precisamente a generar esa confianza. La demora en esas elecciones había generado mucha desconfianza en la ciudadanía. Pero sí han reducido. Lo importante es que se vienen reduciendo, ¿sí? Obviamente que lo ideal sería que se eligiera. Y estoy hablando de la provisión. Si ustedes miran los tiempos promedios de designación en el Consejo de Estado, encuentran que incluso este año esos promedios se han reducido. Les cuento que la última designación del Consejo de Estado la empezamos a votar hace 8 días y el martes pasado
elegimos consejeros de Estado. Y lo mismo podemos decir con varios, con la Corte Constitucional. Pero a ese punto también va parte de lo que en esa materia ha propuesto el Consejo de Estado en lo que tiene que ver con ese ejercicio de transparencia. El Consejo de Estado desde el año 2014 está proponiendo la supresión de las facultades de postulación y de las facultades de nominación en lo que tiene que ver con servidores de otros poderes públicos. Concretamente, en el acto legislativo 2 del 2015 se suprimió la facultad de postulación por parte de las altas cortes de los contralores generales y de los tribunales superiores y contencioso administrativos de los contralores departamentales y municipales. En ese punto se acogió la propuesta que hizo en el año 2014 el Consejo de Estado en el sentido precisamente de que se suprimieran esas facultades de postulación. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que esa postulación y de otros servidores públicos como Procurador General de la Nación o Auditor General de la Nación deben ser propias de los órganos de representación popular y no de los jueces. No solo, digamos, por las críticas de politización que se han hecho, sino porque fundamentalmente la actividad misional del juez debe ser la de dedicarse a administrar justicia y no a ese tipo de facultades de postulación o de nominación. Esas, digamos, son en líneas muy generales las actividades o las propuestas que viene desarrollando la corporación en materia de transparencia y rendición de cuentas. Seguramente se me escapan muchas, pero quiero terminar simplemente con la siguiente reflexión. La reflexión es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a rendir cuentas y a dar cuenta de nuestras actuaciones y a hacer públicas nuestras actuaciones y nuestras decisiones. Hemos sido resistentes al cambio, pero esa resistencia al cambio la tenemos que acabar porque indiscutiblemente el papel del juez en este momento actual de la sociedad no es el mismo de antes. Ya el juez no solamente habla por su sentencia, el juez se tiene que acercar al ciudadano. La única manera de recuperar la legitimidad, la credibilidad y la confianza en el juez es precisamente a través de ese acercamiento con el ciudadano para que el ciudadano sepa cuál es la importancia que nosotros como órgano jurisdiccional tenemos en un Estado democrático, en un Estado social y en un Estado de derecho. Muchas gracias.